de testimonios, quizás de huellas dactilares, videos, no sé, pero ese tráiler no fue impulsado por sí mismo, sino que alguien lo echó a andar sin tener, por cierto, el arrojo o el atrevimiento de conducirlo, siquiera para dar en el blanco ese intento de homicidio pues masivo contra policías y guardias nacionales. Pero también quizás esta señora que pues quién sabe en dónde diablos se formó, qué estudió, qué ha sabido, yo digo de la vida toda, porque me imagino que lo del tráiler también lo asocia con lo que llegó a llamar la calor como motivo o causa del crecimiento de la delincuencia en la entidad. Y además ella, dicho sea de paso, se está metiendo en asuntos que no sé si tengan que ver con ella directamente, pues mejor quedarse callada, porque no sé si calladita se vea más bonita, pero cuando menos que no cometa la estupidez de insinuar que el sistema ministerial mexicano, local, en el estado, federal, es incapaz de hacer una averiguación criminal para saber quién diablos utilizó el tráiler como proyectil para una matazón. A nivel internacional, de no ocupar este medicamento, esta política se llevó a cabo en la Ciudad de México, y la otra parte es, después de que se les administró este medicamento a estas personas, sí sería muy importante que las autoridades nos pudieran decir qué tipo de seguimiento se le dio a cada uno de ellos. Como parte de este reportaje, por supuesto, buscamos a la Secretaría de Salud antes de que pudiéramos publicar, porque eran varias de las dudas que también nosotros tenemos de decir, bueno, se les administró el medicamento y después se les dio un seguimiento. ¿Qué tipo de seguimiento tienen ubicados ustedes a las 200,000 personas? Bueno, no tuvimos ninguna respuesta. Después la agencia digital de la Ciudad de México hace este análisis, ellos lo llaman un análisis cuasi experimental, en donde muestran resultados que habían encontrado en la primera parte de la intervención, que fue en diciembre y febrero, marzo, es cuando ellos dan estos resultados, los suben a una plataforma que, como vimos, bueno, la semana pasada, después de pues todo lo que ha generado esta situación, pues fue retirado de este sitio. Mencionar que este documento lo subieron a esta plataforma en mayo de 2021. Ahí quedó alojado, justamente se sube cuando dan estos resultados que tú ya has comentado, pero es importante mencionar que en diciembre pasado no se había informado, pero en diciembre pasado el fundador y director de esta plataforma escribió, digamos, una carta que puso ahí en el home de su sitio, diciendo que pues el paper, el análisis era de muy mala calidad, que eran unos resultados engañosos y que no tenían una política para retirar papers malos o estudios malos. Sin embargo, bueno, ahora hemos visto, hace un par de días se reunió el consejo directivo de esta plataforma, lo votaron y se decidió retirar completamente este artículo. Está territorialmente en Estados Unidos. También presentaron la solicitud de una investigación a diferentes agencias norteamericanas, que a ver qué hacen, a ver qué responden, a ver si les interesa o no, a ver si les parece que hay elementos suficientes, porque de México yo creo que no podemos esperar gran cosa. Allá, quién sabe qué suceda. De tal forma que sí amerita atención, no es una cuestión casual, puede serlo, pero no caería nada mal al país que efectivamente estemos seguros de que es una casualidad. Así lo está presentando el presidente, es decir, no tiene nada que ver, es una casualidad. La esposa de mi hijo pues tiene dinero, tiene influencias, ha hecho su trabajo. Casualmente, bueno, pues se cruzó por ahí Pemex, pero lo han hecho con otras empresas y no hay ninguna responsabilidad, Pepe. Sin embargo, hay otro ángulo, no tan importante, pero que sí políticamente puede tener alguna repercusión, que es el ángulo estrictamente moral.
Recordemos que López Obrador insiste una y otra vez desde el principio de su gobierno que no se trata solamente de robar, que no se trata solamente de hacer dinero por vías ilegales, sino que una vez que tienes tú una cantidad apreciable de dinero, muestres señales de humildad, muestras señales de austeridad que puede ser ofensivo para el resto del pueblo, que es un pueblo más bien pobre o que tiene escaseces. Y él ha insistido mucho en el aspecto ético y el aspecto de honestidad, de que la gente, aunque tenga dinero y aunque el dinero sea bien habido, pues que no esté haciendo ostentación de grandes casas, de viajes, en fin, autos de lujo, relojes carísimos. Es un aspecto estrictamente ético, pero que él le ha dado mucha importancia, de tal forma que independientemente de que no hubiera nada ilegal en este asunto, pues le pega a ese discurso. Primera, en los meses en que estaba viviendo el hijo y la nuera del presidente en una casa de un ejecutivo de esta empresa gana más de $100 millones de ampliaciones de un contrato que no sabemos para qué fue, en primer lugar. En segundo lugar, la persona que autoriza esas ampliaciones, por lo menos la primera, no fue el director de Pemex Exploración y Producción, sino fue una persona que estaba en calidad de suplente y que en septiembre de 2019, el mismo mes cuando se mudaron ellos a esa casa en Texas, él fue nombrado director de PMI Internacional, esta filial de Pemex con sede en Texas, y ahora preside el Consejo de Administración de Deer Park, la refinería que Pemex compró a la compañía Shell. Entonces, esta persona estaba como suplente y la auditoría sí dice que, bueno, que los contratos fueron autorizados por un suplente, ni siquiera la persona que estaba a cargo de la dirección de Pemex Exploración y Producción en ese momento. Y eso por una parte. Y por otra parte, el hecho de que haya sucedido en los meses en los que ellos vivían ahí. Recordemos que Bloomberg entrevistó al ex ejecutivo de Baker, él dice que él no sabía quiénes eran los inquilinos, pero también recordemos que todas las buenas prácticas internacionales respecto al lavado de dinero y corrupción implican que todos los funcionarios de corporaciones como estas tienen obligaciones de cumplimiento respecto a personas políticamente expuestas como familiares directos de un mandatario. El propietario de la residencia, en ese entonces alto directivo de Baker Hughes, fue Keith Schilling, según entiendo. En todo caso, él era el dueño, o él es el dueño de la casa, aunque ya no trabaja en Baker Hughes, entiendo. Él ya no trabaja en Baker, salió de Baker a principios de 2020. Por eso es que me parecía a mí relevante contar lo que había pasado en esos meses, porque posterior a eso ellos ya no han seguido, no había una relación de este funcionario con la compañía. Nada. Una estrategia integral tendría que ser explicada en los componentes que la integran. Y aquí no hemos escuchado cuáles son esos componentes de una integralidad no definida y no manifestada en sus partes una tras otra. Pero el problema, Pepe, es que todo se quiere arreglar en este país con una declaración, ya sea en una conferencia de prensa o ya sea en una banqueta. No hay manera de entender una realidad cuando las acciones francamente delictivas de los estudiantes de Ayotzinapa se quieren contener diciendo que hay personas infiltradas en su movimiento. Y si saben que están infiltradas, ¿por qué no actúan en contra de los infiltrados? Y que además es conveniente que sus padres y sus madres hablen con ellos y les digan que no desvirtúen la lucha social. Y la respuesta es lo que está ocurriendo en Michoacán, que otra vez vienen los enfrentamientos contra la Guardia Nacional, que es un adorno demasiado costoso, porque la Guardia Nacional tiene órdenes de no intervenir, de no hacer nada que pueda parecer que este gobierno también es represor. Entonces, este gobierno no reprime, este gobierno no comprime, este gobierno no molesta a nadie. Y llega el momento en el que uno piensa que en algunos lugares de este país el gobierno pues tampoco gobierna.